vamos a despedir en este 2025, abriendo sus Biblias ya para culminar en el Salmo 105, verso 16. Era el texto que habíamos tomado como perícopa, ¿verdad?, de nuestra exposición en estos últimos días. El apotegma fundamental de nuestra exposición ha sido desarrollado en distintos encuentros y hoy nos encontramos ya en la resolución de una biografía profundamente inspiradora, una biografía que gratas bendiciones, ¿verdad?, trae a nuestras vidas. Particularmente tengo que confesarles de que nunca yo leo esta historia sin terminar llorando. Es una historia conmovedora, es una historia inspiradora. La vida de José, el hijo, ¿verdad?, el penúltimo hijo de Jacob, es una experiencia, una historia que usted puede ver consagrada desde el capítulo 37 del libro de Génesis hasta la culminación del libro. Estamos hablando de 13 capítulos prácticamente de exposición de vida. Acompañan la experiencia biográfico-existencial del personaje que es objeto de nuestra exposición. Nos encontramos y habíamos hablado de que uno de los grandes desafíos que nos esperará en este 2026, habíamos propuesto esto como agenda para la actividad del púlpito, hablar de la dimensión ética de la espiritualidad cristiana. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Usualmente nosotros tenemos una concepción muy ingenua de lo que ética y moralmente nosotros debemos adelantar en nuestro esfuerzo de vida. Muchas veces es la sociología de nuestra fe la que informa nuestra dimensión ética y moral, y hemos olvidado que más allá del arraigo y el anclaje sociológico, cultural, antropológico, que nosotros podamos tener, el arraigo a nuestra experiencia social y cultural, no son el referente de nuestra dimensión ética. Nos debemos a la cultura, nos debemos como testimonio de fe al entorno social y cultural donde exponemos nuestra fe, pero lo bueno y lo malo siempre tenemos como último criterio y horizonte de nuestra fe a la literatura sagrada. Hemos visto entonces cómo muchas veces, tratando de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, hemos incurrido en la transgresión de echar a un lado la escritura y dejar a la opinión de la mayoría como el criterio sobre el que se acrisola nuestra cosmovisión bíblica. La sola escritura y ese principio reformado que en el siglo XVI se adelantó como perícopa y apotegma fundamental del movimiento reformado, nos decía de que la iglesia está siempre reformada, siempre en permanente reforma. Y es que nosotros encontramos en la literatura paulina el precepto de examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese examen permanente, esa diligente autoevaluación, ¿estaré yo abrazando la auténtica fe? ¿Estaré siguiendo un conjunto de paradigmas sociológicos del Evangelio o realmente estoy anclado al testimonio eternal de su palabra? Pues para esta tarea hemos tomado como referente a un personaje muy interesante que yo creo que podemos tomar como un referente del sujeto ético que el Señor persigue en nuestra proyección y en nuestra peregrinar espiritual. ¿Quién puede reprocharle a José ausencia de integridad? Nos encontramos ante un personaje monolítico moralmente, un personaje de un solo rostro, un personaje extraordinariamente inspirador que se mantuvo coherente aún en momentos de grandes desafíos personales y de grandes desafíos espirituales. Habíamos hablado de que metafóricamente, en términos alegóricos, las diversas indumentarias, prendas de vestir que utilizó José pueden servirnos como un bosquejo de lo que tradujo los distintos procesos que Dios empleó para la conformación del sujeto extraordinario plasmado en estas páginas. Vimos a un José vestido de prendas multicolores, donde su padre demostraba preferencia por él en el seno familiar. Vimos cuáles fueron las consecuencias de un hogar disfuncional
en donde la envidia, los celos, las rivalidades, lamentablemente formaron parte de la experiencia de la familia patriarcal del pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios ha tomado de lo vil del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, ¿verdad? Ha tomado a lo que no es para avergonzar a lo que es. Y Dios, de esa matriz lesiva y de esa experiencia bastante disfuncional, trajo nada más y nada menos que en la carne al autor y consumador de nuestra fe, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos grandes lecciones que aprender. Un joven que de trajes multicolores, luego se tiene que cambiar el traje para el traje de un esclavo, de un siervo, de un hombre que tuvo luego que afrontar la onerosa experiencia, después de ser el hijo predilecto de la familia, ahora tener que ser un esclavo sin ningún tipo de reconocimiento social. Quiero detenerme aquí, porque nosotros no nos queda muy claro la concepción de esclavitud. Es porque esa es una institución que, a pesar de que todavía se habla de la trata de blancas y del tráfico de humanos y la trata de gente, pues hoy lamentablemente no tenemos una concepción más clara, porque ya estamos en una experiencia social en donde prácticamente por 2 siglos ha sido sepultada la experiencia de la esclavitud. Pero la esclavitud, cuando usted la explora en su dimensión filosófica y jurídica, vamos a explorarla desde la dimensión del derecho romano. Por ejemplo, cuando usted explora en el derecho romano cuáles eran las condiciones y derechos que disfrutaba un esclavo, de hecho no tenía ningún derecho o ninguna prerrogativa política o jurídica que demandar, porque los esclavos estaban dentro de la taxonomía jurídica del derecho romano, dentro del apartado de los animales domésticos. Un esclavo era nada más y nada menos que, como diría el derecho romano, instrumentum buccale, una herramienta que habla. Y esto por lo que Aristóteles decía en su libro La Política. El preceptor de Alejandro Magno, el gran intelectual de Occidente, quizás nadie ha tenido mayor influencia intelectual en la cultura occidental que Aristóteles. Hasta el día de hoy el neotomismo sigue siendo pues la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, y tenemos a grandes pensadores, Jacques Maritain, Michel Federico Siaka, hombres que hoy todavía están reflexionando desde el bagaje intelectual del pensamiento clásico aristotélico. Nos encontramos que Aristóteles decía en su libro La Política, y algo que abrazó con profundo entusiasmo Alejandro Magno, es que los esclavos son esclavos por naturaleza. Ellos están disminuidos intelectualmente, y por no tener sus facultades racionales, por no poder hablar la lengua culta del pueblo griego, ¿verdad? La lengua de la Hélade, no puede de alguna manera, ellos son susceptibles a ser mentoreados y tutoreados por una experiencia cultural superior. Así que tenemos que el padre del supremacismo cultural, podemos encontrar su gran sistematizador en el pensamiento aristotélico, en la política de Aristóteles. Los bárbaros, del verbo griego vareo, estar entorpecido. Estos mal hablados, chicos, hablan mal, y como hablan mal, piensan mal. Estos que necesitan ser dirigidos por el pensamiento clásico, todo aquel que no era helenoparlante tenía entonces la susceptibilidad de ser interpretado como un bárbaro, un excluido de la hegemonía lingüística y cultural de la principal potencia cultural del siglo IV antes de nuestra era, que era Grecia, el Imperio Macedónico. Luego Roma asume esta concepción y le integra al derecho y dice, no solamente son susceptibles, es que son herramientas hablantes, son animales que hablan, no son personas. Bueno, y podemos explorar esto en las implicaciones que tuvo en la colonia. Usted no entiende la esclavitud porque ya esto no lo pensamos. Pero ser esclavo era alguien que no tenía voluntad propia, no tenía dignidad social,
no tenía derecho y era interpretado como un animal parlante. Es más, un animal a veces podía tener mayor dignidad. Porque aquí en Coro, en la vela de Coro, en nuestro puerto, se llegó a vender en el siglo XVIII esclavos con un precio equivalente al de un burro. A los niños de 13 años los llamaban muleques. Y algunos decían, bueno, me embromaron porque en vez de comprar un burro, compré fue un muleque. Hasta ese punto de degradación puede llegar la esclavitud. Y es lo interesante de la concepción ética cristiana, que cuando exploramos lo que traduce la encarnación del Verbo, es que justamente Jesús viene a encarnar la condición del no ser político. ¿Qué significa esto? Si el ser digno era ser libre, liberto, parte del discurso hegemónico, ahora Jesús viene y dice, yo no estimé ser igual a Dios como cosa que aferrárseme, sino que me despojé a mí mismo, me quité mis prerrogativas, me he quitado de todo el peso que de alguna manera participo yo en gloria, como Dios auténtico, como el alfa y el omega de la historia, como el pantocrátor de la creación, y he asumido condición de siervo, de esclavo, haciéndome obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Jesús nació donde no se debe nacer y vivió como no debe vivir un rey. En la pobreza, en la escasez, en la periferia de los grandes centros del poder. Y nuestro Rey y Salvador viene a darnos un testimonio de que el camino de la exaltación humana siempre pasa por la humillación previa. Tú quieres tener los logros del Calvario, necesitas tenerlos, quieres reinar en gloria, quieres tener una experiencia de virtud y de victoria espiritual, quieres vivir una vida de integridad ética, pues el camino de la salvación y del cristianismo pasa por el camino descendente del Calvario. Humillarnos, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y darle toda la gloria, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. El que se humilla, luego va a ser exaltado. A su nombre sea la gloria. Fíjese bien. Ahora sí podemos entender, después de este prólogo, lo que tradujo para José cambiar de vestidura. Ponerse el vestido de rey, de muchachito de cifrino. Ahora vas a ser el muchacho recao de una casa sin derecho alguno. Ahora, pudimos explorar y fue evidente para nosotros que este joven creció y se formó en el crisol del sufrimiento, de la austeridad. Dios acrisol así a sus siervos. Y lo interesante es que pudimos ver que todo lo que él emprendía prosperaba. Todo. Esto es algo que me resulta altamente interesante, y Stephen Covey, en su libro Los hábitos de la gente altamente eficiente, distingue el aspecto de José como quizás uno de los aspectos, de los personajes más proactivos de la literatura universal. Porque si usted explora la vida de José, usted podría de alguna manera brindar una apología del resentimiento. Usted podría decir, pero ¿cómo yo no voy a ser malo si a mí me trataron mal? Mis hermanos me vendieron, mis hermanos me querían matar, no me vendieron porque les gustaban los cobres, no me mataron porque les gustaban los cobres. Dijeron, vamos a sacarle provecho, si lo matamos nos quedamos limpios, en cambio nos quedamos con los cobres si lo vendemos. Y partimos la cochina y nos quedamos con los cobres aquí, nos los repartimos. Así de lesiva era la condición familiar de José. ¿Cuántos nos hemos refugiado en la idea de que el maltrato familiar es la justificación de nuestra conducta disfuncional? ¿Qué daño le hizo la psicología posterior a la revolución cultural del Mayo francés?
a la era del pensamiento post-Foucaultiano, post-heideggeriano, post-wittgensteiniano, la idea de que ya no somos pecadores, somos víctimas. Yo no soy pecador, yo soy víctima de un proceso de agresión, de un conjunto de condicionantes sociales que me impulsan al adulterio. Yo soy víctima de una mala esposa. Yo soy víctima de una familia que puso una carga onerosa sobre mí, pero yo veo en José una actitud y una respuesta muy distinta a la que nosotros hoy brindamos como respuesta y apología de nuestro pecado. Teniéndolo todo en contra, este muchacho llevó fruto ante la presencia del Señor. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros con honestidad, ya que somos parte de la mayoría que se justifica en el pecado, o que trata de justificar sus transgresiones diciendo, pero pobrecito yo, ¿y cómo no voy a ser así si me trataron mal? Pues hoy nos viene muy bien explorar esta vida para dejar de dar lástima y para enquistarnos en esas lesivas concepciones, ¿verdad?, de autoconmiseración. Qué complejo tan lesivo el yo interpretarme como una víctima. Pues lo que el Salmo 105:16 nos recuerda es esto: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiere, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Miren el proceso. Para los que nos visitan, estamos hablando de un personaje que fue vendido por sus hermanos. Primero habían planificado matarlo, después lo venden, lo recibe un hogar como esclavo. En la casa como esclavo prospera a pesar de la onerosa carga y lo lesiva de su condición. En la casa donde lo reciben hay una mujer que se enamora de él. Pero él decía, mi Señor me dio potestad de tocar todo lo que hay en esta casa menos a ti. Y tenemos aquí una sui generis experiencia de integridad sexual masculina. Una cátedra de lo que debe ser la condición de integridad sexual en la espiritualidad cristiana. Mantenernos íntegros. Y yo les decía la semana pasada, este muchacho tenía todas las excusas para ser desleal a su amo. Primero yo estoy recibiendo el trato como un esclavo, yo no soy esclavo nada. Tenía en sus manos la posibilidad de vengar la dignidad transgredida. Después de todo, ¿cuánto tiempo este muchacho tenía sin recibir un abrazo, vale? Lo único que he recibido es golpes, maltratos, vejaciones. Mis hermanos no me podían hablar pacíficamente, dice la Escritura. No le podían hablar pacíficamente. Así que esta es la única que me he conseguido que me habla bonito desde hace bastante tiempo. Qué bien me vendría recibir los abrazos y la calidez de alguien que por fin me quiere. Pero esta es la racionalidad del pecado. Los mismos terapeutas que hoy le dicen a usted que la homosexualidad no es pecado, que el niño puede tomar cauces, ¿verdad?, distintos a los heteronormativos, como lo llaman ellos, son los mismos que podrían decir, pero está justificada el adulterio porque este muchacho, pobrecito, mira todo lo que vivió, al fin consiguió un refugio emocional en esta mujer. Y si usted pone esto en la literatura de las novelas, de Delia Fiallo, de cualquiera de las novelas que ustedes han visto, muchachos, nosotros tenemos novelas que hacen apología del adulterio. ¿En cuántas novelas la protagonista no le quita al marido y ponen a la auténtica señora, es una bruja mala, es una transgresora social, es alguien al que hay que serle infiel?
y lo justificamos y lo aplaudimos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las series de narcotraficantes aplaudiendo cuando al narcotraficante se liberaba? Naguará, se salvó. Y se salvó. Chico, ese es un malandro. Este es un delincuente. Y tú quieres hacer apología de Pablo Escobar, viendo la serie de Pablo. Y lo quieren imitar hasta como habla. ¿Y cuál era el otro que se hizo? Fue una sensación, creo que fue El Capo, la serie El Capo. Yo veía a la gente brincar cuando el Capo era liberado de alguna contingencia, muchacho, y se liberaba de algún problema. No, hemos hecho apología del pecado, nuestra literatura, nuestra cultura, nuestras ciencias sociales y aún nuestra espiritualidad desarraigada del testimonio bíblico. Ahora, José le dijo no. Qué difícil debió haber sido decir no a una mujer hermosa, seguramente sensual y con arraigo afectivo contigo. Pero esto nos brinda un testimonio de que sí, todo lo podemos en Cristo, si Él es quien nos fortalece. A su nombre sea la gloria. Podemos ver el antecedente de la victoria de José en su dependencia con el Señor. Pero esto tuvo un costo elevado a los que nos visitan, y por haberse negado a acostar con esa mujer, la mujer desdeñada lo acusó de violación. Y dijo, no te parezco bonita, no te gusto, no quieres echar para adelante conmigo, qué poco hombre sos, ahora ya vas a ver lo que te espera. Le dejó la ropa en la mano, ella se le guindó y se quitó la túnica, le quedó la ropa en la mano, y con la mujer desdeñada, ahora le reprocha al marido y le dice, este esclavito que trajiste para acá me intentó violar. Aquí está la ropa de él en mi mano, ¿ves? Y fue que ella se lo había quitado. Le quedó en la mano a la mujer de Potifar. Y vimos que ahora el nuevo ropaje de José es el del sujeto privado de libertad. De esclavo ahora podía estar peor, sí, ahora puede estar peor, un esclavo preso. Y por razón de la justicia. Este es el punto donde nuestra fe es evaluada, nuestras motivaciones. En este momento del peregrinar espiritual se evalúan nuestras motivaciones de servicio. ¿Estás sirviendo al Señor porque esperas reconocimiento, bienestar, prosperidad? ¿O tú amas y sirves al Señor con integridad diciendo, aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, aun cuando falte el producto del olivo y sean quitadas las vacas y las ovejas de los corrales, con todo yo me gloriaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar? ¿Esa es tu fe? O la del patriarca antiguo Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque aquí, en este momento de la historia, de la biografía de José, como dicen los puertorriqueños, se va a saber si el gas pela. ¿Qué te motiva a estar en la iglesia? ¿Qué te motiva a servir al Señor? El reconocimiento social. Es peligroso que la iglesia tenga un púlpito, o más bien una tarima. Se parece a un escenario artístico, se parece a un teatro, pero este lugar, más que una tarima, es un altar, y en los altares se viene a morir, amada iglesia, donde uno se presenta como sacrificio vivo, santo, agradable ante su Dios, que es su culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que logres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. A su nombre sea la gloria. Allí estamos presentando a José como un sacrificio de vida, en donde él podría decir, no voy a abandonar, a pesar de que capitular con Satanás y el pecado
podría traerme beneficios temporales. Yo me quedo en la calle, pero no me voy a meter por la ventana. Yo voy a hacer lo correcto y dejo todo lo demás en las manos de Dios. Aquí podemos derivar un principio ético que de manera monolítica, inflexible, usted debe ejercitar en su vida personal y biográfica. Haga la voluntad de Dios. Que esa norma infalible sea su norma o su horizonte ético. Así usted experimente perjuicio, haga la voluntad de Dios y deje lo demás en las manos de Dios. Haga lo que Dios espera de usted. No, que pierda el trabajo, pierda el trabajo. ¿De qué te sirve el mundo sin Cristo? ¿Qué es un trono sin Jesús? Les voy a dar un ejemplo. Saúl tenía el trono, pero tenía de espaldas a Dios. David tenía a Dios y no tenía el trono. Lo que nos enseña la dinámica de Saúl y de David es que la relación y la comunión siempre será superior al estatus. La relación con Dios, mi comunión con Dios, tiene valor, tiene mucho mayor valor y esplendor que el cualquier estatus social o económico. Y luego se evidencia tanto en David como en José. Se probó el ropaje de la cárcel y de la calumnia. Quizás uno de los episodios más difíciles de nuestra vida es lidiar con la onerosa carga de las calumnias, hermano. Hay muchas razones que psicológicamente podrían brindar una explicación de por qué la gente calumnia. Es que necesitan denigrar a la otra persona para lograr homeostasis emocional. Después de todo no es tan bueno, no hay tanto esplendor, no quiero darle créditos. Empequeñeciéndolo a él, de alguna manera no se ve tan ridícula mi incompetencia. Denigrando la condición ajena, no se hace tan evidente mi miseria personal. Y quizás tantas cosas que tendría, yo me imagino y hago mi ejercicio de especulación, ¿qué meditaría José en la cárcel? Oye, mis hermanos, mi familia, ahora esta mujer que lo único que yo hice fue hacerle bien a su familia, y ahora esta mujer denigrándome y calumniándome de esta manera. Lo que me resulta interesante es que José no se defendió. Y sabe que aquí tenemos un principio interesante. Defenderse es un esfuerzo estéril. Decía Bertolt Brecht, no hace falta que te defiendas cuando te calumnian. Tus amigos no lo necesitan, porque ellos saben realmente quién eres tú. Y tus enemigos tampoco lo necesitan, porque no importa el esfuerzo que tú hagas, ellos van a insistir en calumniarte. Lo que el Señor sí enseña es esto: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. A su nombre sea la gloria. ¿Puede usted ver la diferencia de esperar en Jehová, de poder esperar la reivindicación de tu derecho? Este joven estuvo en la cárcel por un largo tiempo, pudo desentrañar los sueños del faraón, porque llegaron de alguna manera un copero y un panadero muy cercanos al rey, al faraón. Interpretó el sueño de ambos, le dijo: al copero lo van a dar libertad y al panadero lo van a matar, le van a dar pena de muerte. Pues así como él soñó e interpretó, así sucedió. El copero, él le dijo: acuérdate mío cuando estés en libertad, no se te olvide lo que has recibido. ¿Y sabe qué? Se le olvidó. ¿A cuántos usted le ha hecho favores a personas que se le ha olvidado lo que usted ha hecho?
Yo tenía un amigo que decía, de bendita memoria, mi querido hermano, ¿verdad? Joel Avilés, él me decía, no, es que a estos hay que tratarlos es con látigo, pastor. Estaba bravo el hombre, estaba bravo el líder. Y decía, es que con látigo es que aprende la gente. Tú eres bueno con la gente y te tratan mal. Se olvidan tuyo. Esa es la oferta que Satanás nos brinda como alternativa ética. Pero tenemos un precepto y una recomendación muy distinta. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su nombre sea la gloria. El precepto es no desmayes. Si el Señor exploraba tus motivaciones, ahora con esta experiencia donde la deslealtad, donde el olvido, la calumnia formó parte de tu experiencia, ahora el Señor está diciéndote, ¿tú lo estás haciendo para ellos o para mí? Hermano, nunca ningún favor que usted ha hecho se va a perder, porque el Señor dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te delegué lo poco y fuiste leal en lo poco que yo te delegué. Y tengo algo más que decirte. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me diste vestido. Me abrigaste. Tuviste mis atenciones. Y en aquel día muchos podrán decir, pero ¿cuándo te vimos desnudo? O tener hambre, o tener de alguna forma alguna privación. El Señor les responderá lo que responde a aquellos que saben que usted lo que adelante es como para el Señor. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, también lo hicisteis a mí. Así que usted no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su nombre sea la gloria. No desmaye, hermano. No se endurezca tu corazón, no se envilezca tu corazón pensando, se ha multiplicado la maldad, no vale la pena hacerle favor a nadie. No le compres esa agenda a Satanás. Lo que usted hizo, Dios lo tiene muy presente. Así el copero del rey se olvide de usted. Porque el Señor brindará retribución a su servicio. Porque lo que usted hace en secreto para el Señor es un escándalo en los cielos. Pero lo otro interesante es que este muchacho soñó el faraón un sueño y el don que Dios le dio terminó siendo el factor de provisión para su vida, porque Dios va a utilizarte. Y eso que Dios te dio, el don que Dios te confirió, puede ser el factor determinante y el punto de inflexión en la promoción de tu vida profesional y biográfico personal. Claro que sí. Esperando en el Señor, porque el dicho de Jehová nos prueba. Envió el rey y le soltó. Lo interesante de este muchacho, ahora le cambiaron el ropaje. De la cárcel a gobernar. Náguara de transición. Es como que te hubieran recogido del basurero y ahora te van a poner no como presidente de una república del tercer mundo. Estamos hablando de la principal potencia político, militar y cultural del mundo antiguo. Egipto. Todavía es un misterio cómo se lograron construir las grandes obras de infraestructura de esa civilización. Todavía se especula si utilizaron sistemas hidráulicos de ingeniería, todavía se especula cómo lograron la construcción de estos formidables referentes de la arquitectura universal. Una cultura intimidante, formidable, vigorosa, sólida y por supuesto un referente del mundo antiguo, ser ahora el equivalente al primer ministro de la principal potencia. Náguara de cambio de ropaje. Y eso es lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros perseveramos en el bien sin desmayar.
No, a nosotros nos espera una corona de vida también, amado hermano. ¿Sabía eso? Dígale a quien está a su lado, a ti te espera un galardón. No desmayes, hermano. Hay galardón por tu servicio. La salvación no se gana, pero el galardón es un premio por el servicio y la diligencia. Es muy distinto a la salvación. O es algo que acompaña, adorna la experiencia soteriológica, la experiencia de salvación. Nos encontramos ahora con un muchacho que del traje de un esclavo preso, ahora se le cambió el ropaje, se le puso ropas egipcias, se le cambió totalmente el aspecto y ahora con ropaje de reino viene a dar ostentación de cómo el Señor honra a los que se han humillado. Mis queridos hermanos, lo interesante es que este joven nos brindó un testimonio de cómo debe prosperar una nación. Cuando usted explora la experiencia de José, puede ver que el sueño del faraón le está diciendo que vienen 7 años de profunda abundancia y vienen luego 7 años de escasez. Él podía ver cómo vacas muy gordas luego eran devoradas por vacas famélicas totalmente desnutridas, y era tanta la precariedad de esas vacas que después de haberse comido las vacas gordas y ostentosas, no cambiaba el parecer de las vacas flacas. Es decir, vienen días duros. Usted tiene que poner a producir el campo en tiempos de prosperidad. Vienen tiempos de escasez. Vamos a quintar, vamos a ahorrar la quinta parte de esa abundancia. Vamos a recoger granos. Y dice la Escritura que recogió granos como arena del mar. Recogió abundante provisión. Ahora, ¿qué enseñanza podemos tener nosotros de cómo prosperar en el 2026 inspirado en esta experiencia biográfica? ¿Qué principios económicos, administrativos podríamos nosotros derivar de la experiencia hebrea y particularmente de la experiencia de José? Anote estos 6 puntos, porque estos 6 puntos pueden ser un referente para este 2026 de lo que usted debe adelantar, hacer e invertir con propósitos de alguna manera de bendición. Vamos a empezar con esto. Punto número 1. Y esto es un principio que deriva como un exudado de toda la sabiduría hebrea. El pensamiento hebreo y la concepción judeo-cristiana del mundo invariablemente nos presenta estos principios. No solamente la biografía de José. Pero usted puede ver que José, sin duda, puso por práctica estos principios. Punto número 1. Honre a Jehová con sus bienes. Honre a Jehová con sus bienes. ¿Cuál es el fundamento bíblico de este principio? Proverbios capítulo 3. Dice así. Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Con todo y la campaña que tiene la iglesia evangélica, que desde los tiempos de pandemia, uno de los objetivos políticos y sociales más claros que la agenda globalista dispone es desmovilizar el crecimiento evangélico en Latinoamérica. Necesitamos desmovilizar a gente que no va a votar por colores, sino por valores. No van a creer esto de la agenda de sodomía que adelanta el movimiento pro LGBTI. No. Van a votar por valores y principios que invariablemente han sido la arquitectura conceptual de su fe por 21 siglos de peregrinación. ¿Cómo desmovilizamos a esta gente? Pues desde la pandemia, yo me reúno con pastores aquí todas las semanas, y ellos me han dicho, esto invariablemente ha pasado en todas nuestras iglesias. Pero una de las estrategias era quebrar las iglesias. Vamos a quebrar su activismo. Vamos a desmovilizarlas. Vamos a generar incluso la modificación de nuestros horarios. Han cambiado incluso nuestro planteamiento litúrgico. Nuestros cultos ya no se hacen de noche en esta ciudad porque ya no hay transporte.
y quebrar económicamente. Usted puede ver incluso videos desarrollados con IA donde sinvergüenzas auténticos le dicen a usted, es que ya usted no tiene que traer el diezmo a la iglesia, tiene que traer el 50%. Cuando se exploró el video, fue construido con IA ese video. Yo sé que estos tipos de la prosperidad son sinvergüenzas, pero no tanto. No son tan descarados, algunos sí, pero no tienen el descaro. En primera instancia, la iglesia se mantiene financieramente con la generosidad espontánea de la iglesia, no impuesta ni coaccionada. Esto lo entiende, es el creyente renacido. Esto no es para alguien que no milite en las filas del evangelio. Esta convicción, esta persuasión no deriva de la habilidad argumentativa del expositor. Esto viene como una convicción sobrenatural. Yo quiero con mi propio fruto de esfuerzo contribuir a la extensión del evangelio. Honrar a Jehová con los bienes ha sido el fundamento del esplendor económico de la cultura hebrea. Y así haga crujir los dientes de la economía internacional. Es este criterio y no otro el que monopoliza la economía internacional. Por algo será. Pregúntenselo, y tenemos abundantes testimonios de Procter & Gamble, de la misma gente Palmolive. Fueron hombres que ofrendaban de su patrimonio. Palmolive terminó dando no un porcentaje ínfimo de su salario. Palmolive llegó a dar, el autor de esta cadena, lo mismo que el de Hershey, los chocolates, y tenemos a muchísimos otros más que han dado testimonio. El mismo David Rockefeller, tan mentoreado también en el mundo de hoy, el patriarca, no este calembero que hoy está promoviendo la agenda globalista como agenda geopolítica. Rockefeller decía que su madre le enseñó a ofrendar a la iglesia de cada centavo de dólar para la contribución a la difusión del evangelio en el mundo. Los hoy apóstatas de esa familia están todavía cosechando el fruto de la diligencia de un hombre que interpretó este principio bíblico. Sí, es así. Él es el que abre y nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie abre, porque Él es el alfa y Él es la omega. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Dios prueba nuestros corazones, porque cuando uno tiene dinero pueden pasar varias cosas. No necesito pedirle a Dios nada porque ya yo lo tengo. Y lo otro es que se enquiste un egoísmo que no reconoce que ha sido de Jehová de quien ha venido la provisión, y quizás por la idolatría de mi avaricia yo no soy generoso ni dadivoso por el temor a quedarme sin nada. Pero el Señor nos recuerda, Él es el que da semilla al que siembra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que la contribución espontánea y no coaccionada, no impuesta, es la condición bíblica número 1 para la promoción de nuestras finanzas, sin duda. Porque es una manera de decirle a Dios, yo no dependo de mi dinero, yo dependo de ti. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos dependen de Él y ni siquiera de nuestro dinero? La gloria es de Jehová. No se puede servir a dos señores. O servimos al dinero o servimos a Dios. Punto número 2, que ha sido un criterio al que el libro de Proverbios consagró en muchas líneas y muchos de los proverbios. Del hombre más próspero que ha conocido la literatura sagrada fue Salomón. Y Salomón hablaba de este principio. Punto 2, trabajo duro, ahorro e inversión. La Escritura dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Junto a los reyes estará.
El diligente, la persona que ha puesto diligencia proactiva en su esfuerzo, en su actividad, no va a ser una persona de escasez. La proactividad, la diligencia, el esfuerzo siempre van a rendir frutos. No estamos hablando de la sociedad del cansancio que Byung-Chul Han denuncia. No estamos hablando de esa forma enajenante de vivir la vida solo para trabajar, olvidándose de los aspectos más nutritivos de la experiencia familiar y personal. No, estamos hablando de un trabajo esforzado y racional, no afanoso, pero sí diligente. Hermano, es muy difícil ver a una persona diligente, sí, en escasez. Es posible, dependiendo de los niveles de economía, y ya veremos cuáles son las estrategias para que el diligente debe agregarle a la diligencia otras virtudes más, para poder garantizar longevidad en la experiencia del disfrute, del bienestar y la prosperidad. Pero el trabajo duro, el ahorro y la inversión son uno de los criterios. ¿Sabe que quizás una de las mejores maneras de usted potenciar su emprendimiento es como José también lo estaba haciendo? En vez de comernos todo lo que estamos recibiendo, vamos a guardar una quinta parte y la invertimos en el proyecto del futuro. José diría a cualquiera de nosotros: tú no guardas la quinta parte de tu salario para cualquier contingencia en el futuro. A mundo, José, ¿y con qué uña, Gavilán? Puede decir usted, ¿con qué uña, Gavilán? Ya veremos qué otras estrategias brindaría José a la crisis de hoy. Pero José diría: ahorra. ¿Y cómo ahorro? Bueno, quizás algunas hamburguesitas que te estás comiendo en la noche. Vamos a vivir con frugalidad, con austeridad. Vamos a ser sabios en la administración de lo que Dios nos ha dado. Fíjense, José hoy nos reprocharía la poca capacidad de ahorro porque vivimos comprometidos con el placer inmediato. No, ya yo me tengo que comer esto, me tengo que comprar algo, Usted genera pasivos en vez de activos. ¿Qué es eso, pastor? Usted está teniendo elementos que generan gastos en lugar de generar productividad. Es muy diferente comprarse una camisa a comprarse una máquina de coser. ¿Quién ganó? El de la camisa quedó limpio, el de la máquina de coser puede hacer infinitas camisas. Ya este tiene un activo que va a generar productividad. Usted puede tener, de alguna manera, dinero para comprar comida y comérsela, o para hacer comida y venderla. Usted decide, porque lo que invariablemente va a suceder siempre en los proyectos de productividad es que usted va a tener que vivir en austeridad y privación del placer. Vas a tener que pagar un precio. Es doloroso el crecimiento. Es doloroso cambiar incluso de transición biográfica, personal, financiera. Claro que lo es. Vas a tener que privarte de algunas cosas y placeres. Saben que hay en investigaciones, una de las que más me llamó la atención, tenía que ver con los niños a los que les decía: mira, aquí tú tienes este chocolate. Si tú no te comes el chocolate, este pedacito, tenemos 5 chocolates más esperando por ti. Si tú te comes este chocolate, no te damos los chocolates que te prometimos. Ajá, sí. Entonces ponían a los muchachitos. Entonces los muchachitos veían el chocolate, muchacho, y lo tocaban así. Lo empujaban, le hacían así, lo probaban el dedito. Fíjate, está bueno. Otros lo miraban, lo acariciaban, hasta que uno no aguantó y se comió un pedacito. Y lo que se comió lo trató de acomodar, ¿no? Lo estaban filmando. Otros, muy pocos niños, aguantaron la pela y pasaron la prueba.
Luego, esa investigación, que fue muy longeva, demostró que los niños que se privaban del placer de comerse el chocolate esperando un premio mayor fueron los adultos más productivos y proactivos de esa generación. Los que sabían esperar, los que no tenían el deseo de una satisfacción inmediata, los que, como José, el dicho de Jehová les prueba y esperan la retribución de Jehová en el mañana. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es esperar, qué bueno es el esfuerzo, la diligencia, el ahorro y la inversión. Tengo que confesarles algo. De alguna manera, cuando esta iglesia se construyó, uno de los secretos administrativos de esta iglesia es que todo, absolutamente todo lo que entraba, prácticamente se invertía en bloques, en cemento y en todo lo que ustedes ven. ¿Cuánto costaría hacer un templo hoy si de alguna manera, además de que damos toda la gloria a nuestro Dios, porque hasta yo todavía no me puedo creer que tengamos un templo que está solvente de deudas, que no tenemos nada de verle a nadie y que por la gracia de Dios lo hemos recibido? Hoy tenemos un templo hermoso y digno porque la gracia y la bondad de nuestro Dios nos ha sostenido. Pero hubo trabajo diligente, hubo inversión y hubo mucho ahorro y austeridad. Si hubiéramos tomado planes solamente para satisfacer demandas temporales, estuviéramos en un cuartico alquilado en la calle Garcés, allá a una cuadra del Indio Manaure. Tercer punto, forja tu propio negocio. Y yo voy a agregar otro punto, diversifica tu economía. No hagas solamente una sola actividad. Hermano, nos hemos conformado y hemos sido un país de empleados públicos. Esto ya desde los tiempos del periodo andino, desde los tiempos de Eleazar López Contreras, el mismo Medina Angarita, y quizás el intelectual más prominente de esa generación, Arturo Uslar Pietri, nos advertía Uslar que nosotros tenemos una tradición estatista. A nosotros nos gusta que el Estado nos mantenga. Nos gusta un 15 y último. Después de todo, el mismo Uslar, y luego en su libro del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, Carlos Rangel consolida de una manera quizás mucho más documentada lo que Uslar de forma intuitiva y en términos de divulgación brindó a través de los medios de comunicación. Uslar decía que nosotros tenemos el exabrupto politológico para los momentos de los años 80 y 90, imagínense esto, decía, el exabrupto que hoy vive la nación venezolana es que es una nación que vive del Estado, en vez del Estado vivir de la nación. Tenemos un Estado tan gigantesco que el mejor negocio que se pueda adelantar en esta nación es organizar y regentar el Estado. No es ser un emprendedor, no es ser un empresario, ser político, decía Uslar, es el mejor negocio de una nación. Pero bíblicamente nosotros tenemos que buscar caminos de autonomía empresarial. Y esto lo puede ver usted en 1 Tesalonicenses 4:11. Mire cómo lo dice de manera magistral el apóstol Pablo ante una iglesia que tuvo que esforzarse ante la escasez y la precariedad. Pablo le correspondió enderezar el entuerto que lamentablemente formó parte de la experiencia de la iglesia primitiva. Aquí nos dice, y que procuréis tener tranquilidad, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces tenemos necesidad de muchas cosas porque no estamos ocupándonos de algún negocio. No, estamos esperando que me den. Y yo siempre he hecho broma y Juan se ríe mío porque yo siempre traigo en memoria aquella propaganda del tipo que estaba todo despeinado así, con la camisa así, y lo estaban entrevistando y dijo, ¿y usted qué tiene? Es que aquí no le dan casa a uno. Tenía las lagañas así.
Dice, es que aquí no le dan casa a uno. Y uno no, ¿cómo puede vivir si uno no le dan una casa? ¿Y quién te dijo a vos? De alguna manera vamos a tener que por lo menos mostrar un testimonio de diligencia. Creo que justamente el ser subsidiado por todo lo que nosotros tengamos es el motivo que macroeconómica y microeconómicamente da razón de nuestros quebrantos financieros. Un gasto público tan enorme que es insostenible. Para crecer una nación no tiene que crecer el Estado, tiene que crecer el emprendimiento privado. Esto es lo que Pablo está diciendo en Tesalonicense. Monte su negocio y no tenga un solo negocio, monte varios. Si usted hace empanaditas, monte también una venta de trapos de cocina. Si usted tiene cabra, no solamente venda la leche, haga yogur también. Por cierto, el mejor yogur del mundo lo están haciendo nuestros hermanos en El Hatillo. Dios bendiga el emprendimiento de nuestros hermanos. ¡Qué barbaridad de yogur! Ahí podemos ver un ejemplo de emprendimiento, hermanos. Nuestros hermanos, allí tenemos con nuestro hermano Joan y Gabriela, probamos ahora cuando Andreina todavía está traumatizada de lo sabroso que es este yogur. Pruébelo. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? No solamente un emprendimiento, diversifique la economía. Yo me imagino que si la leche de la cabra no está dando, la venta de trapitos de cocina le puede rebuscar por otro lado. El dar clases de alguna habilidad que usted tenga puede ser otro emprendimiento más. El ocuparse y diversificar la economía es uno de los secretos para de alguna manera usted afrontar las contingencias del quebranto financiero. Y creo que está claramente plasmada en la ética judeocristiana. Honrar a Jehová con tus bienes, trabajo duro y ahorro, y tener tu propio negocio y ocuparte de él. No esperes que te den. De alguna manera, hasta los pastores, fíjense, bíblicamente la Escritura ordena que los que predican el Evangelio sean mantenidos por el Evangelio. Esa es una orden divina. Eso lo dice Pablo a los Corintios y eso hace crujir los dientes. Nadie se pregunta cómo se mantiene un brujo. Nadie se pregunta cómo se mantiene un burócrata del Estado. Nadie se pregunta cómo se mantiene cualquier otro personaje, pero hace crujir los dientes que a un pastor lo mantenga el Evangelio. Pero el apóstol Pablo decía, pero ¿saben qué? Yo estoy diciendo esto no para que hagan así conmigo, porque prefiero morirme antes que pasar esta gloria mía. Y Pablo dijo, voy a empezar a hacer carpas para depender menos de la iglesia y tener un emprendimiento privado y personal. Hasta el apóstol Pablo tuvo que diversificar su economía como una estrategia para la promoción del evangelio mismo. Así que es absolutamente necesario, porque usted podría estar hoy preguntándose por qué estoy así, y realmente podríamos estar mucho mejor de esta sabiduría integrarse a nuestro proyecto de vida. Podemos empezar el 2026 con un muy buen pie, así como José lo empezó. ¿Cuántos lo van a hacer? Medite y pídale a Dios que le dé luz. ¿Qué negocito usted montar? Cuarto punto, una sólida red de contactos. Conocer gente es mejor a veces que tener recursos. Es impresionante lo que un buen amigo y una persona puede hacer abriendo una puerta. Si usted conoce algún emprendedor, alguna persona exitosa, hermanos, hay una tesis microsociológica que está rodando por allí con mucha divulgación. Claro que hay que verla con ojo crítico y todo esto hay que leerlo de manera... Yo tengo muy profunda reserva con la literatura de autoayuda. Tengo profundas reservas con esto. Porque muchas de estas cosas, por ejemplo, el padre rico, padre pobre, eso le sirvió más que todo al autor de ese libro. Fue un éxito de venta, pero los economistas leen ese libro y se ríen.
no es del todo cierto lo que él dice allí. Muy buen éxito financiero para él, pero no siempre es como él plantea allí el desarrollo económico. Lo cierto es que, más allá de esta crítica, esta tesis sociológica dice de que usted es el promedio de las 5 personas con las que usted se acompaña. Usted, si está con cojos, al año cojea. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Hay que cuidar mucho con quién está y cuál es su entorno donde usted se desenvuelve, con quién usted tiene intimidad y coinonía, porque afecta y mucho el tipo de persona con el que usted interactúa. No estamos pensando en una forma de sociedad elitesca, pero hermano, sí debemos abrazar a todo el mundo. Nuestra generosidad debe ser conocida por todos los hombres, pero hay aspectos de tu desarrollo personal que necesitan de la compañía de gente que tiene los mismos objetivos. Mis mejores amigos están con los que caminan conmigo rumbo a la patria celestial. Mis mejores amigos son con los que tenemos objetivos en común, que es proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este lugar yo conseguí hasta mi esposa. Póngale diligencia a los jóvenes solteros. El Señor va a responder, no se preocupen. Más temprano que tarde el Señor les va a dar esa gloriosa bendición. Pero intimidad solo con los que comparten mis objetivos. Hay cosas y conversaciones que corrompen lo que Dios ha puesto en mí. Y el apóstol Pablo dice, esas conversaciones te van a distraer del objetivo fundamental. Si esa persona no ama a Cristo más que a ti, es una persona que va a generar problemas en tu peregrinación. La gente con la que usted persiga los objetivos, sea gente que ame a Dios más que a usted y que a ellos mismos. Esa gente enriquece. Es importante una red sólida de contactos. Náguara, nada más estudia la vida de Esther. Para esta hora quizás Jehová me ha puesto en este lugar para interceder por mi pueblo. Fíjense lo que puede hacer una persona en un lugar apropiado, lo que puede hacer una persona buena a tu lado. Yo recuerdo, hermano, si por mi experiencia académica y profesional yo me debía haber graduado, jubilado en el 2023. En el 2023 a mí la Universidad del Zulia debió haberme dado mi jubilación, porque por ley de asimilación de estudiantes de desempeño académico, a mí me correspondía una asimilación inmediata al plantel académico de Luz. Por razones políticas, otro muchacho ganó el puesto que a mí me correspondía. Por eso me vine al Estado Falcón. Llegué al Estado Falcón y de alguna manera una persona providencialmente dijo, sí, usted de alguna manera tiene trabajo, pero en la UNEFA Falcón. Yo recuerdo que yo me hubiera podido jubilar en el 2023 porque antes de graduarme ya yo tenía 5 años de experiencia docente en la Universidad del Zulia como preparador de lógica, era profesor de lógica. Era ya el preparador de la materia de lógica por 5 años, mis 5 años de trayectoria académica, fui profesor antes de graduarme. Esos años me los contaban como antigüedad académica. Y yo me acuerdo que en el primer año que di clases, yo decía, pero esto de estar atendiendo gente que no le interesa la lógica es aburrido. Y el profesor Ángel Muñoz García me dijo, ¿quieres ser profesor este año otra vez? Y yo iba a cometer la torpeza de decir, estaba tan enfocado en sacar 20, que yo dije, esto me está estorbando, profesor. Yo lo que quiero es seguir leyendo y estudiando, porque esto me quita tiempo. Y él se me quedó mirando, no le hagáis caso a este idiota, ponelo ahí que dé clase. Y yo con todo, yo, sí, dé clase, ponelo ahí, que casi me hace así, me da un pescozón. Me dice el profesor, que dé clase, y di clase por 5 años regañado. Ese buen contacto me ahorró 5 años de experiencia docente profesional.
una buena decisión de una persona muy cercana. Cuando llegué a Coro, alguien podría decir, pero el proyecto fue frustrado. No. Dios traza de manera muy fina a través de la actividad providencial. Nuestra torpeza Dios la utiliza para llevar a cabo programas mucho más sublimes que lo que nosotros entendemos. Cuando llegué a Coro, yo me vine como profesor universitario y yo no me vine como pastor. Yo era profesor de lógica y de sociología de la educación, de filosofía de la educación. Cuando llegué aquí, acompañé a Lucas a la calle Garcés. Vamos por una iglesia que está en un problemón. Y yo estaba con Lucas para arriba y para abajo. Y de repente yo me siento de último esperando que Lucas resolviera. Había un incendio prendido en esa iglesia. Y de repente yo veo que los hermanos están llorando, había una discusión. Y de repente le dice mi querida hermana Lourdes a Lucas: Lucas, ¿y a Cibefal cuándo nos va a dar un pastor chico? Y yo dije, tremendo problema tiene esta gente, decía yo por dentro. Y dice Lucas, se quedaba como Joselo mirando así para el frente. No sabía qué responder Lucas. Y yo estaba ahí esperando que Lucas termine la reunión. Y Lucas no le responde a la hermana Lourdes. Y dice la hermana Lourdes, y ese catirito que está allá parado, ¿por qué no nos lo dejas de pastor? Y yo miraba para atrás. Y decía, esto es conmigo, se volvieron locos aquí. ¿Cómo se van a haber vuelto locos así? Y por ese contacto providencial que esa mujer maravillosa que está allá, vamos a brindarle un fuerte aplauso, que le duele esta iglesia y la ama con todo su corazón. Es al igual que Ángel Muñoz, me dijo, el Señor te está llamando y te está esperando en esta casa. Y llevamos 20 años de peregrinación por un muy buen contacto que nos puso en perspectiva y nos enseñó que realmente este era el lugar donde Dios quería que estuviéramos. A su nombre sea la gloria. Honra a Jehová con tus bienes, trabajo duro, ahorro, inversión, monta tu propio negocio y diversifica tu economía, una sólida red de contactos. Y este quinto punto, no lo olvides, ten una reputación impecable. Una reputación impecable viene a ser un factor que abre puertas. Hay personas que dirían, mira, yo recuerdo que me contaba mi abuela que en Urumaco, para el primer tercio del siglo XX, la palabra de un hombre era más vigorosa que un documento notariado. Y si ese hombre se quitaba un pelo del bigote y lo dejaba como testimonio de masculinidad, y ese hombre llegara a quedar mal, no puedo decir de dónde presumían venía ese cabello. Eso no es un pelo de hombre, es un cabello de otros lugares indecorosos. Ese es un cabello de mujer. Y preferían morir antes que deshonrar un compromiso, porque la honorabilidad era un valor innegociable. Hermano, ¿cómo te abre puertas tu integridad? ¿Cómo abre puertas que la gente diga, ese hombre, esa mujer es hilo hasta el carreto? Ella dice sí y es sí, dice no y es no. No es no, chicos, se me olvidó. A mí se me había olvidado que no, usted si dijo que sí, debe ser sí. Es de gente muy madura saber decir no. No puedo. Se agradece más el no que el sí falso. Diga no puedo, pastor. Usted no pierde respeto, usted gana respeto. ¿Por qué vas a poder? Si no puedes, no puedes, y hay que asumirlo. Y tenemos que tener la habilidad de decir no. Gran parte de nuestro fallido ejercicio administrativo es por no saber decir no. Esa generosidad irrestricta, que no es generosidad, es desorden administrativo, no le permite a usted ser más productivo. Usted tiene que ser impecable en su reputación, porque la Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que viene más de eso, del mal procede.
otras traducciones dicen del malo, de Satanás mismo. Así que tenemos la necesidad, no solamente la santidad, no solamente sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura, es un tema de salvación. Es que en nuestra ética cotidiana, la integridad te va a abrir puertas económicas, profesionales, sociales, familiares. ¡Qué honor! Miren el tamaño de estatura tuvo mi abuelo, la bendición de nada más y nada menos ser el office boy de Jesús Enrique Lozada, el rector, bueno, histórico pues, inmemorable de nuestra casa de estudio en la Universidad del Zulia. Mi abuelo fue su office boy en el ayuntamiento de Maracaibo, para aquel momento era el ayuntamiento, y miren esta historia que nos contó mi abuelo acerca de la integridad de Jesús Enrique Lozada. Iba a visitar a Maracaibo para su momento, nada más y nada menos que Eleazar López Contreras. Y el profesor Jesús Enrique Lozada, que era un intelectual brillante, podía ausentarse cualquier profesor y él podía suplir la inasistencia. El profesor de latín no vino, no importa, yo doy la clase de latín. El profesor de filosofía no vino, yo doy la clase de filosofía. El de matemática no vino, yo la doy. Imagínense la formación de este impecable intelectual y personaje zuliano. Recuerdo que mi abuelo nos contó que iba a ser visitado el ayuntamiento de Maracaibo por el general Eleazar López Contreras, presidente de la República para aquel entonces, y dice mi abuelo que el rector Jesús Enrique le dijo, Castejón, cuando tú veas que la caravana del presidente esté a una cuadra del ayuntamiento, tú me tocas la puerta del salón para yo salir de dar clases y poder atenderlo a él. Pero solo cuando esté a una cuadra, no vamos a perder tiempo ni vamos a suspender clases. Muchachos, díganle ustedes hoy que los va a visitar el presidente y dan una semana de receso. Y así fue, mi abuelo estaba parado en el frente y dijo, ahí viene el presidente, le tocó la puerta y solo cuando el presidente fue visible en la caravana, el profesor Jesús Enrique Lozada dijo, ahora sí suspendemos las actividades, nos vemos la semana que viene. Eso es ser hilo hasta el carreto. Eso no solamente te da valor ante los demás, te da valor ante ti mismo. Porque hay un concepto que el pecado, luego estudiando, explorando la psicología, no hay ningún documento más sublime de psicología que la Biblia. Si usted quiere explorar la dimensión íntima de la condición humana, estudie la Biblia. Salomón decía que el que peca a sí mismo, a su propia alma defrauda. Gran parte de nuestra autopercepción precaria, que no tenemos valor por nosotros mismos, es porque nosotros mismos nos hemos defraudado al quedar mal, no solamente con otra gente, tú quedas más mal contigo mismo cuando dices sí y no cumples. Y eso va deteriorando tu autoestimación. Tú no crees ni en ti mismo. Y no se trata de lo que la gente diga, se va a tratar de lo que tú mismo luego dirás de ti. Y por último, y debí empezar por allí, quizás como el segundo punto, invierte en conocimiento. Invierte en conocimiento. Henry Ford le preguntaron cómo usted pudo hacer de esta industria lo que hoy es. Y Henry Ford diría, yo lo logré porque invertí en formación en cada uno de mis empleados. Y uno de los que estaba estudiando la política gerencial de Henry Ford le dijo, ¿y a usted no le da miedo que esa gente que usted preparó luego se independice? Él le dijo, me da mucho más miedo que no estén preparados. Si te preocupa la preparación, prueba a ver si te va mejor con la ignorancia. Buena suerte con la ignorancia. Yo prefiero prepararlos y que se vayan a tener a alguien que no esté preparado y deteriore el proceso.
Es muy lamentable el esfuerzo que algunos púlpitos han adelantado diciendo de que el conocimiento, la ciencia, la preparación va en detrimento de la vida espiritual del creyente. Hermanos, tenemos todo lo contrario en la literatura bíblica, y usted puede ver consagrado en el libro de Proverbios un cántico, una oda, una exaltación a la sabiduría, al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia. Hermanos, el gran problema de nuestra economía es que no sabemos hacer algunas cosas. El gran problema es que no sabes, no es saber. El gran problema es que no sabes cortar cabello, no sabes de herrería, no sabes de electricidad, no sabes de ingeniería, no sabes de matemática. Diría Luis Alberto Machado en su libro El derecho a ser inteligente, el problema de este país no es uno de los problemas la educación. El problema por antonomasia es la educación. ¿Y cómo lo pongo en versículos bíblicos? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. A su nombre sea la gloria. Invierte en cursos de formación. Invierte en preparación académica. Celebramos la vida de nuestro querido Cruz, ingeniero a los 59 años. Dios te bendiga y prospere la labor de tus manos, querido hermano. Es ejemplar. No deje de prepararse. Cuando ahora tenga un trabajo, Cruz, esto va a desafiar al muchacho que está esperando, resentido. ¿Sabes que te enseñan los videos y el reggaetón? Qué calembero, vale. Un tipo, usted vea los videos de reggaetón, tipos en carro élite, un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, carros explotados, cadenas de oro 24 quilates ostentosas, mujeres, las mujeres élites del entorno social donde viven, avionetas, y vos te pones a dar, ¿cómo un cerebro tan pequeño puede tener un avión? Mucho carro para poco cerebro. Hay otra alternativa para prosperar, que no es la que la Biblia recomienda, es la iniquidad. Se puede prosperar inicuamente. Y esa es la oferta que le están haciendo a los muchachos hoy. Esa música donde se te oferta placer, pero una economía que la niega. Dice, pero yo no puedo tener el carro del reggaetonero, no puedo tener el avión que brinca. Estos raperos son más salados todavía que los reggaetoneros, los del hip hop americano, unos negros que ponen a brincar hasta los aviones y los carros brincando y esa cuestión. Y usted dice, ¿y de dónde? ¿Con qué el muchacho que no quiso, llegó hasta tercer año, no quiso estudiar, no quiso trabajar, pero se quiere vestir bien y quiere tener novia? Lo digo. No lo digo. Me bajan del púlpito. Invierte en conocimiento y prepárate. No puede, ahorita si usted no tiene una plataforma económica, ¿para qué va a buscar una novia? Para tocarla. Pero si usted no tiene algo que ofrecerle, invierte en ti. En vez de perseguir, invierte en ti. Invierte en formación, invierte en inversión, invierte en proyectos que enriquezcan tu vida. Y va a llegar el momento en donde esa realidad que tú tanto anhelas llegará de manera espontánea, mi querido hermano. Pero lo que la Biblia sí nos exhorta de manera recurrente, persistente, sabiduría, conocimiento, inteligencia, ante todo. La sabiduría es eficaz para gobernar. El conocimiento y la ciencia hacen llenar las recámaras, decía Salomón. El 87% de los premios Nobel de ciencia son cristianos. Algunos pensarían que la ciencia es un tema de ateos. Y solamente un 13% de los premios Nobel
han sido ateos. Los grandes hombres que hoy nos han dado luz eléctrica, sistemas de televisión, modificación del clima, en la interpretación del universo y luego su posterior metabolización y transformación, fueron hombres que hicieron de este libro la auténtica norma infalible de fe y de conducta. La ciencia es patrimonio de la iglesia. Hay que volverla a tomar, hay que volverla a atesorar, tenemos que volverla a cultivar, a ejercitarnos en ella. Y si usted agrega este cóctel, que continuamos ya el año que viene, miren qué interesante repaso para este 2026. Mi oración es que podamos cumplirlo todos, desde el pastor hasta el niño de esta casa. Honra a Jehová con tus bienes. Trabaja duro, ahorra e invierte. Ten tu propio negocio y diversifica tu economía. Ten distintas áreas de ejercicio profesional. Ten una sólida red de contactos. Ten y cultiva una reputación impecable, que eso te va a abrir puertas. Es la mejor tarjeta de presentación, tu integridad. Y por último, invierte en conocimiento. No dejes de crecer, no dejes de prepararte. Sin duda, esa es la diferencia entre estar comiendo yuca con sal solamente y quizás poder llevar un plato de comida digno a la casa. Hay que decirlo, no espere por los demás, haga como José y ponga acción en lo que Dios le ha delegado. Póngase de pie y brinde el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria. Vamos a decirle al Señor, ayúdanos, Padre, que en este 2026 nuestros emprendimientos puedan prosperar, nuestras empresas puedan ver fruto abundante y poder dar para compartir al menesteroso. Yo estoy seguro que Dios va a bendecir ese deseo. ¿Cuántos lo desean así? Aquí tenemos en José entonces un modelo de administración. Me bastaría preguntar, hay buenas preguntas que responder la semana que viene. ¿No fue desleal de José quedarse con las tierras de aquellos que no tenían comida a cambio de granos? Se enriqueció producto de la escasez nacional, sirvió para el enriquecimiento del faraón y de José. ¿Habrán críticas sociales que hacerle ese planteamiento económico? ¿Por qué no regaló el grano en vez de venderlo? Podemos anticipar algunas cosas que nos van a servir también como criterio para nuestra gestión en la crisis. Ya la veremos, si Dios lo permite, la semana que viene. Sin duda alguna, la Biblia no se equivoca. A veces queremos ser más buenos que Dios y la insensatez nuestra hace torcer nuestro camino. Luego contra Jehová se irrita nuestro corazón. Dios nos dio sabiduría, guianza, dirección y preceptos para poner por obra y poder vivir a plenitud la vida. Así como nuestro querido hermano José también nos ha enseñado, tenemos que administrar también nuestro cuerpo. ¿De qué sirve tener los bolsillos después llenos, abundantes, y no los puedes disfrutar porque no puedes ni caminar? Sylvester Stallone decía, después de todo, la salud es una de las mejores formas de riqueza. Tenemos que invertir en tantas cosas, siempre poniendo como prioridad a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Nuestra fe da para todo. Nuestra cosmovisión es una respuesta integral e integradora a la necesidad del hombre. Oremos al Padre para que nos dirija en ese maravilloso proceso. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu eternal voz, esa voz que sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy te quiero dar gracias por estos maravillosos preceptos que podemos derivar, oh Dios, de tu glorioso precepto y ley. Ayúdanos a ponerlo por obra, oh Dios. Ayúdanos a poder ser gestores diligentes, mayordomos diligentes,
de esta gloriosa tarea, oh Dios, que es llevar fruto abundante ante tu presencia. Permite que en este 2026 nuestros emprendimientos prosperen, que nuestros trabajos, oh Dios, sean multiplicados, que nuestras finanzas, oh Dios, puedan ser transformadas de manera benigna, oh Dios, y productiva, que podemos tener en abundancia, no para ostentar riquezas o símbolos de estatus, de ninguna manera, oh Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en codicias dañinas, las cuales codiciando algunos transitaron por muchos dolores y se han extraviado de la verdad. Hoy queremos tener abundantemente, es para poder dar con el menesteroso, para poder compartir con el afligido y quebrantado y poder ser un reflejo de tu gloria mientras peregrinamos en este siglo. Bendice a tu pueblo, que no falte nada en sus despensas, que tú seas proveyendo, Dios, en ellos todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria, que no tengamos temor de malas noticias, ni grito de alarma en nuestras plazas, que tú seas bendiciendo la labor de sus manos. Jehová te oiga en el día del conflicto, amado hermano. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, querido hermano, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y tu pueblo dice amén y amén. Que Dios les bendiga. Feliz 2026. Saluda a su hermano y vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.